Muy buenos días, estimados compañeros y amigos de la generación 1964-1970 de la Universidad de Guadalajara. Eh, el día de hoy les voy a presentar un tema que el 22 de junio del 2024 presenté también en línea en la Centenaria Sociedad Médica de Guadalajara. Claro, allí, como es lo establecido, son de 50 minutos la ponencia con 10 minutos de preguntas para preguntas y respuestas. Yo quiero ahora ensayar una forma de esos mismos temas que he estado presentando en otras asociaciones y sociedades médicas o del sector salud, en una forma breve, concisa, creo que ya más adaptada a nosotros que bueno, somos y seguiremos por toda la eternidad siendo médicos, pero a veces pues ya no ejercemos la profesión directamente con atención a pacientes, consultorios, hospitales, etcétera. Bueno, todavía quedan algunos compañeros que sí lo hacen. Bueno, en breve, quiero presentarles un tema, el mismo tema, pero resumido a unos 10 o 15 minutos, máximo, sin que con ello se demerite el proceso de enseñanza-aprendizaje. Voy a ensayar, ese es el primer ensayo que voy a hacer, y es el tema de la fisiología de las incretinas en el tratamiento de la diabetes mellitus. En primer lugar, vamos a comenzar. Bueno, esta es la constancia que se me otorgó, y es un honor para mí recibir un reconocimiento, una constancia de la Centenaria Sociedad Médica de Guadalajara, que fue fundada en 1838. Entonces, realmente para mí ha sido un honor. Fui invitado directamente por su personal directivo, pero eh, también quiero reconocer que por medio de nuestra compañera y muy estimada amiga, la doctora Marta Quintero Puga, incluso el año académico 2024 está hecho en honor a Martita Quintero. Muchas gracias, Martita. Bien, vamos a ver el tema, pero para eso necesito hacer un recordatorio muy breve de lo que es el metabolismo de los carbohidratos, principalmente dividido en tres aspectos: de la digestión, absorción y transporte de los carbohidratos, que me sirva para que se pueda entender lo que es cómo actúan las hormonas incretinas. Comenzamos con la digestión. Ya sabemos que la ingestión de los azúcares, de los carbohidratos, son en forma de polisacáridos, de almidones, y principalmente de los polisacáridos que más se consumen son la sacarosa, que está constituida de glucosa más fructosa, la lactosa, que es de glucosa más galactosa, y la maltosa, que es un disacárido a base de glucosa más glucosa. El objeto de la digestión de los carbohidratos es de que, como su molécula es demasiado grande, tiene que convertirse de polisacáridos a disacáridos y luego estos en monosacáridos para que puedan ser absorbidos por las vellosidades intestinales, y de ahí pasar al torrente sanguíneo y a todos los órganos de la economía, principalmente lo que es el hígado. Se comienza con la digestión desde la boca, con la presencia de las enzimas, la enzima amilasa salival, que comienza a disminuir a los polisacáridos, a fragmentarlos, pero no, digamos, es en un 10%, no es muy intensa la acción. Así pasan al tubo digestivo, al resto del tubo digestivo del estómago, el ácido clorhídrico y otras enzimas del estómago,
pues hacen que los polisacáridos se vayan disminuyendo sus cadenas hasta tratar de separarse en disacáridos. Luego pasan a intestino delgado, y ahí ya sí comienza una acción ya más profunda, más intensa por medio de la amilasa pancreática, y ahí se logra transformar a los disacáridos, sacarosa, lactosa, maltosa, en monosacáridos, o sea, glucosa más galactosa y glucosa más glucosa, para que quede la glucosa, la fructosa y la galactosa como monosacáridos libres y en posibilidad de ser absorbidos. En la absorción tenemos que entender, así también en dos partes principales, que para que puedan pasar los monosacáridos por las vellosidades intestinales, tienen que hacerlo por medio de unas proteínas transportadoras que se llaman GLUT2, que son proteínas transportadoras de glucosa. De los números 2 es que va del 1 al 14, según como se ha ido descubriendo, pero las más importantes son la 2, la 4, la 6, la 8, y en el intestino principalmente, y en las células, la mayoría de las células de la economía, es la GLUT2, que es la proteína transportadora de glucosa hacia el interior de las células. Aquí estamos hablando de las células intestinales y para que se pueda absorber. Eh, Al estar estudiando estos metabolismos de la absorción de la glucosa, los investigadores encontraron que había dos compuestos de tipo hormonal que se les llamó incretinas porque aumentaban el aumento en la absorción de la glucosa por medio del intestino. Estos compuestos estaban, uno, producido por las células L que se encuentran en el ilio, y que iban a producir a, un aumento, una disminución en la producción o síntesis del glucagón. A eso se le llamó péptidos 1 similar al glucagón, que se llama GLP1, y que de aquí en adelante lo vamos a mencionar así como GLP1 para no estar constantemente repitiendo que es el péptido similar al glucagón, péptido 1 similar al glucagón. Otro también compuesto muy importante que se encontró fue el producido en las células K del yeyuno, que se le denominó péptido inhibitorio gástrico o GIP. Bueno, ya tiene otros nombres, recientemente se ha cambiado a otros nombres, pero el primero que se encontró fue el péptido inhibitorio gástrico o GIP. Nosotros lo vamos a estar mencionando como GIP, ¿sí? Y que también va a estimular la producción e inhibición de hormonas a nivel pancreático. Entonces les decía que se les llamó incretinas, que son una serie de hormonas que se producen en el intestino en respuesta a la ingesta de alimentos. Uno de sus efectos más importantes es la secreción de insulina por el páncreas y la disminución de los niveles de glucosa en sangre. Las dos incretinas principales son el polipéptido inhibidor gástrico, que ya les dije que es el GIP, y el péptido 1 similar al glucagón, que es el GLP1. Tanto el GIP como el GLP1 actúan sobre el páncreas y estimulan la producción de insulina, estimulando las células beta, principalmente a base del GLP1. Y también estimulan o inhiben a las células alfa del páncreas, en donde se produce el glucagón, para disminuir la liberación de glucagón, que es el que aumenta la glucosa en sangre. La insulina es el que disminuye la glucosa en sangre, que es la insulina. Esta figura que les muestro aquí en esta diapositiva es la que se debe de tener siempre en mente, porque es prácticamente a lo que se reduce la fisiopatología de las incretinas. Ahorita vamos a hablar
de lo que es la DPP-4, que es por medio de lo que se ha encontrado para obtener medicamentos que persistan mayor tiempo en su acción y que puedan ser utilizados en la práctica clínica para el control de la diabetes mellitus tipo 2, exclusivamente tipo 2. Bien, y ya veríamos entonces el transporte también muy reducido. Obviamente aquí sí es una explicación muy extensa de cómo llega la glucosa, la fructosa, la galactosa y sus mecanismos de absorción por las células de los tejidos del cuerpo, principalmente en el hígado y en el músculo y en el resto de las células de la economía. Lo que aquí necesito insistir mucho es estas acciones de la glucosa, o sea, cómo es el control de la glucemia, cómo tenemos unos niveles de glucosa normales en las personas que no tienen pues, problemas de tipo de diabetes o de alguna otra alteración. Por medio de las células beta son estimuladas para producir insulina y con esto se va a disminuir, perdón, la glucosa en sangre. Y también el glucagón, que estimula las células alfa del páncreas para producir glucagón, y va a hacer que se aumente el glucógeno en sangre por medio de la glucogenólisis. Este, es como se aumenta principalmente, ¿verdad? Bueno, continuamos. Y aquí tenemos una forma resumida. Hablamos ya de lo que es el glucagón, que promueve la degradación de glucógeno a glucosa, o sea, aumenta el nivel de glucosa en sangre. La liberación de insulina, que promueve la formación de glucógeno a partir de glucosa, o sea, el almacenamiento de glucosa en el hígado y por lo tanto disminuye los niveles de glucosa en sangre. Eso es lo que nos interesa para lo que es el tema de las incretinas. Pero en una forma rápida también hay que recordar que existen otros mecanismos que influyen en los niveles de glucemia y que son el sistema nervioso por la liberación de la hormona adrenocórtico-tropa que estimula la glándula suprarrenal y que va a liberar el cortisol, también la adrenalina y noradrenalina, que van a promover la degradación de glucosa por medio de, de la glucogenólisis, perdón, y promueven la conversión de glucógeno en glucosa, la adrenalina y noradrenalina. Esta parte no la vamos a ver ahorita, obviamente, nos interesa lo que es a nivel del páncreas y vamos a dejar la otra parte de las hormonas suprarrenales. En una forma pues así, nada más rápida, sintetizando, veríamos en esta diapositiva del lado izquierdo que existe lo que es la acción de la insulina y el glucagón en el mantenimiento de la glucemia. La insulina disminuye la cantidad de azúcar en sangre y el glucagón aumenta la cantidad de glucosa en sangre. Además, pues como dijimos, del cortisol, la ACTH y las adrenalina y noradrenalina. Esta otra diapositiva es en una forma más detallada acerca de lo que insisto mucho, perdón, en que estoy insistiendo, pero es para que se entienda lo que sigue en la explicación de las incretinas. La insulina va a estimular la captación de glucosa proveniente de los alimentos por el hígado y por el músculo, de tal manera que disminuye los niveles de glucosa en sangre. Acuérdense que la insulina es la principal hormona anabólica que tenemos en el cuerpo humano. Y el glucagón, producido por las células alfa del páncreas, va a estimular la degradación de glucógeno, o sea que se aumente la liberación de glucosa hacia la sangre y aumento de la glicemia. Y de esa manera tenemos un equilibrio entre insulina y glucagón. Glucagón que aumenta la glucosa, insulina que la disminuye. Bien. Y bueno, ya sabemos que existen entonces
la glucosa que es ingerida en la dieta, la que es producida por el cuerpo humano por medio de la conversión de proteínas en glucosa, el consumo de la glucosa en el cuerpo, principalmente por el cerebro, que consume 250 gramos de glucosa por día, y el resto del cuerpo que consume, perdón, 125 gramos de glucosa por día, y el otro 125 gramos de glucosa por el resto del cuerpo, o sea, 250 gramos diarios en el individuo sano, en adulto sano normal. De los 250 gramos de glucosa que entran al cuerpo humano diariamente, se consumen los 250 y se mantiene una homeostasis de la glucosa en el sujeto sano. Y aquí estaría lo que ya conocemos de la diabetes mellitus tipo 2, en donde se altera tanto la producción de glucosa, la entrada, pero se sigue conservando en forma normal o estable el consumo. O sea, el cerebro sigue consumiendo 125 gramos por día y el resto del cuerpo sus 125 gramos por día. Pues el problema está aquí, en lo que es la entrada de glucosa en el cuerpo, tanto en forma externa como en forma interna. Y en donde ya el riñón es rebasado su umbral de filtración de glucosa, que normalmente la filtra y la reabsorbe totalmente, de tal manera que hay cero eliminación de glucosa en el sujeto sano. Pero cuando se rebasan los 200, más de 250 miligramos de glucosa, ya el riñón ya no puede absorberla en la totalidad y se empieza a eliminar la glucosa por la orina y con ello también se va agua y electrolitos. Bien, esto es una forma muy generalizada. Les estoy diciendo nada más en relación a que las incretinas tienen efectos directos en el páncreas, en las células beta y en las células alfa. Hasta ahí les he mencionado. Pero no nada más es eso. Son hormonas y esas hormonas tienen también otro papel fuera de lo que es a nivel del páncreas. Se ha encontrado que intervienen también en lo que es el control de la saciedad en el centro del apetito a nivel hipotalámico, tálamo e hipotálamo, principalmente en los núcleos del hipotálamo, en donde estimulan la saciedad. Es por eso que también las incretinas se han estado empezando a utilizar, incluso se comenzaron a usar primero como medicamentos anorexigénicos, o sea, para el control de la obesidad. También disminuyen el vaciamiento gástrico, por lo tanto también se ha utilizado este mecanismo para el tratamiento de los pacientes con obesidad, pero no es el tema de ahora, luego si quiero un día se los presento posteriormente. Y otra cosa muchísimo, muy importante, su acción de las incretinas a nivel del hígado y a nivel del sistema cardiovascular, disminuyendo la presión arterial. Fíjense entonces ustedes cómo tenemos un mecanismo importante, aumento de la secreción de insulina, disminución de la secreción de glucagón, un aumento de la saciedad a nivel hipotalámico, una disminución en el vaciamiento gástrico y también una disminución de la presión arterial. Si todo eso ustedes lo recuerdan, estamos actuando a nivel del control de la obesidad extrema que origina el llamado síndrome metabólico. Por eso lo importante del uso también de las hormonas incretinas en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 y también en el control de los pacientes con síndrome metabólico u obesidad muy extrema, grado 3 o más, grado 4 o más, y que produce síndrome metabólico, y en el síndrome metabólico acuérdense que existe una resistencia a la insulina y por lo tanto existe la formación de diabetes mellitus tipo 2. Bueno, pues ahora sí necesito decirles lo importante que tiene que quedar muy bien comprendido. Existe una enzima que se llama la dipeptidilpeptidasa 4, DPP4, lo mismo.
No voy a estar repitiendo que la enzima se llama dipeptidilpeptidasa 4, simple y sencillamente la DPP4. ¿Qué hace esta enzima? Degrada rápidamente las incretinas. Estas hormonas que estamos mencionando, que se producen como estímulo a la entrada de alimentos, inmediatamente se liberan. Resulta que su acción es limitada a un máximo de hora y media o 2 horas y media. En promedio, 2 horas. 2 horas es lo que duran la acción de estas hormonas. Entonces, lo que se vio como mejoría en los niveles de glucosa en sangre, disminuyendo la glucosa, y por medio del aumento de la liberación de insulina, y también por la inhibición del glucagón. Esas 2 horas se veía que el paciente diabético tipo 2 mejoraba con el ingreso de alimentos independientemente de que estuviera consumiendo glucosa, proteínas o lípidos. Y se decía, bueno, ¿qué es lo que pasa con los niveles de glucosa en sangre en esas primeras 2 horas de ingreso del alimento? Bueno, pues la estimulación de la liberación de incretinas por el intestino. ¿Y por qué se acaba el efecto? Por la acción de la DPP4 que las degrada rápidamente. Entonces de ahí surgió el pensamiento de los investigadores que dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos algunos medicamentos similares a estos dos hormonas? ¿Por qué no hacemos una GLP-1 artificial, una GIP también artificial o muy parecida, o sea, llamados análogos, acuérdense que se llaman análogos, para que actúen y que no sean degradados por la DPP4? Y ahí empieza entonces la terapia a base de incretinas. Las incretinas entonces en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Con cuáles empezaron históricamente? Con los análogos de las hormonas GLP-1 y GIP. Hicieron medicamentos similares, muy parecidos. Los más importantes fueron estos. El primero fue la llamada exenatida. Esa es una historia muy interesante, que bueno, aquí nada más la vamos a mencionar. La exenatida fue utilizada en un principio como un análogo basados en un compuesto muy parecido, prácticamente similar a la GLP-1, ¿sí? A la GLP-1. Y entonces ya tenemos, si el páncreas, si las incretinas ya no pueden producir más hormona porque fueron inhibidas por la DPP4, por ahora le vamos a poner al paciente un GLP-1 externo, análogo. Y fíjese que se empezó a ver el efecto. Se empezó a ver que había control de la diabetes por un tiempo más prolongado, que pudo extenderse hasta 6, 8 o hasta 14 horas. La administración se tenía que hacer por vía parenteral, o sea, intramuscular, y de ahí siguió una serie de compuestos más, como fue la lixenatida, la liraglutida, la dulaglutida, la semaglutida y la virglutida. Estos últimos 4 que ustedes ven aquí a la mano derecha, liraglutida, dulaglutida, semaglutida y virglutida, fueron análogos, pero del GLP-1, pero ya también algunos en forma oral, para administración oral. Sin embargo, tuvo algunos problemas de tipo de efectos colaterales, y se empezó pues a hacer otros estudios ahora también con lo que es las incretinas. Vamos diciendo, esos fueron los análogos. Ya hicimos compuestos químicos muy similares a estas hormonas incretinas. Ahora vamos haciendo otra cosa. ¿Por qué no destruimos o limitamos o hacemos a un lado a la DPP4? ¿Sí? Que ya no haya esa enzima para que las hormonas que naturalmente se producen en las células L y en las células K del intestino, pues
sigan actuando, porque ya no hay quien las detenga si detenemos nosotros a la DPP4. ¿Sí? Y entonces empezaron a hacer los llamados inhibidores de la DPP4. Estas son las hormonas incretinas que se utilizan en la práctica médica más frecuentemente. Ya prácticamente los análogos de la GLP-1 y del GIP son muy poco utilizados porque tienen muchos efectos colaterales, que incluyendo hasta algunos fatales. Y con los inhibidores de la DPP4 fue más fácil su control de la diabetes. Eran medicamentos de acción que se ingerían oralmente, que también eran preferidos pues por los pacientes en lugar de estarse inyectando. Y bueno, aquí tienen ustedes una serie, bueno, les voy a mencionar nada más algunos, obviamente. Imagínense los millones de diabéticos que somos. Yo soy diabético, tengo 10 años con diabetes mellitus tipo 2. Los laboratorios pues inmediatamente vieron la oportunidad de tener un campo de ventas enormes, y empezaron, pues aquí ven, el laboratorio del MSD y creó la sitagliptina en el 2007, Novartis la vildagliptina en el 2008, y así nos iríamos. AstraZeneca, Takeda, Boehringer, Glenmark, Phenomics, etcétera. Y bueno, yo voy a mencionar algunos de los más utilizados, que son la sitagliptina y la linagliptina. Son los que más se han utilizado porque se detienen menos efectos colaterales, han sido muy investigados clínicamente por medio de ensayos clínicos aleatorizados, y además porque se han asociado a la metformina. Entonces se utiliza la sitagliptina, por ejemplo. Por ejemplo, aquí vamos a empezar con la linagliptina, que fue primero. Fue de las primeras hormonas inhibidoras perdón, productos químicos inhibidores de la DPP4. O sea, para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, la llamada linagliptina. Incluso a mí hace 10 años fue el primer medicamento que me prescribieron, aunque yo soy endocrinólogo, pues lo que se tiene aconsejado es que no se automedique uno, y fui con un compañero endocrinólogo y él me prescribió este medicamento, linagliptina. Primero lo tomé así nada más, como linagliptina. Por cierto, como eran de reciente aparición, pues ya verán el precio, llegaba a los 2,100 pesos primero, el tratamiento mensual, y poquito a poquito fue disminuyendo de precio, pero todavía está por arriba de 2,600 más o menos. Bueno, la caja con 60 tabletas que alcanzaría para 2 meses. Esa es la linagliptina. Y entre los efectos que se vio es que sí, había mejor control, la acción de la GLP-1 y del GIP duraban mucho más tiempo. Ya no había la DPP4 que las estuviera inhibiendo, y entonces se podía producir acciones de control de la glucemia por un tiempo a veces hasta de 18, 20 horas, y bueno, se tienen reportes incluso que hasta de 36 horas del control. Entonces fue muy efectivo, y ya. Hubo algunos detalles, como son el de que además estos compuestos aumentan la proliferación de celular en los islotes pancreáticos. Uno diría, pues qué bueno, están haciendo que se produzcan más células beta, ¿sí? O sea, que esos islotes pancreáticos aumente el número de las células beta en el páncreas. Y dijeron que qué bien. El problema es que hasta cuánto tiempo va a durar esa proliferación celular. Cada vez que te tomes el medicamento, pues, ¿qué es lo que puede suceder? Que a lo mejor vamos a producir un cáncer por la proliferación exagerada de las células, semejante a un cáncer. Y se tiene ese pendiente, esa duda. No ha habido algunos reportes dudosos de que han encontrado pacientes con esa situación. Yo llevo 10 años tomando
ese tipo de medicamentos, pero que no vaya a tener un problema de esto. Bueno, el otro medicamento es miren, el medicamento de linagliptina se llama Trayenta. Primero apareció solo, como les digo, Trayenta, de 5 miligramos, pero luego lo asociaron con metformina. Esto fue lo ideal, lo mejor. Acuérdense que la metformina sigue siendo el antidiabético para diabetes tipo 2 mejor, con mejor acción porque aumenta la sensibilidad de las células del cuerpo humano a la insulina. No es nada más que exista insulina. También necesitamos que exista aumento de la sensibilidad, disminuir la resistencia a la insulina, que es uno de los mecanismos que se produce la diabetes mellitus tipo 2. Entonces ahora estos medicamentos están asociados con lo que es la incretina más la metformina. La verdad, muy buena acción, mejores resultados. Luego apareció este medicamento que es el que más se está utilizando en la actualidad por varias razones. Primero, porque disminuye los efectos colaterales que tenía, como eran ciertas molestias gastrointestinales, meteorismo, náuseas, un poco de molestias de dolores o fatigas musculares, etcétera. Con la linagliptina no eran exagerados, ligeros, eran tolerables. Pero la sitagliptina los disminuyó. Entonces la sitagliptina prácticamente tiene efectos colaterales mínimos. Pero una cosa también muy interesante, y que es por lo que se ha aumentado su uso, es que la sitagliptina, la linagliptina primero, muy cara y por lo tanto las instituciones de salud pública, tanto del IMSS como del ISSSTE, pues no se otorgaban ahí. A base de paso de los años, de disminuir el precio de los medicamentos, etcétera, pues empezó a recetar la linagliptina, el Trayenta-Duo. A mí me tocó recibir ya ese medicamento hace como 1 año y medio, 2. Pero en la actualidad existe la sitagliptina. La sitagliptina con metformina, que también ya existe así de ese tipo, es la que se está utilizando en el sector público, en el IMSS y en el ISSSTE. Yo tengo ahorita lo que va del 2024 tomando el medicamento, ¿sí? La sitagliptina con metformina, que ya me la prescriben en mi unidad de medicina familiar, y pues ya no tengo el gasto que me estaba produciendo este control, además de que sí noto la diferencia en cuanto a la tolerabilidad, buen efecto, buen control. Me hago mis destroxis y ahora me los hago cada semana, posiblemente me los haga ya cada 15 días, porque los niveles de glucosa los he tenido casi normales, de 113, 126, el más alto ha sido 137, y bueno, eso para mí ha sido muy efectivo. Le voy a detener aquí, no voy a dejar el objetivo de presentarles esto era más bien decirles el mecanismo por medio del cual actuaban las incretinas y voy a obviar pues todo lo que es la farmacología de los medicamentos, ¿verdad? En conclusión, los inhibidores de la DPP-4 ofrecen una opción segura y eficaz en pacientes con hiperglicemia moderada y se encuentran disponibles para su administración oral. La sitagliptina, la vildagliptina, la saxagliptina se generan una disminución de la hemoglobina glucosilada del 0.7 a 1% a las 24 semanas. Los estudios a más largo plazo, su efecto sobre el peso corporal al bajar de 2 a 3 kilos de peso, que es otra de las ventajas. Les digo, yo tengo tendencia a la obesidad, y bueno, pues con esto me ayuda. También tiene ese efecto al disminuir, al promover la saciedad a nivel hipotalámico y disminuir el vaciamiento gástrico. Bueno, pues también nos ayudan al control
de la obesidad. Entonces, es otro efecto muy benéfico, ¿verdad? Y aquí está para recordarles los inhibidores de la DPP4, la sitagliptina y la anitriptina, que son los que yo recomendaría y que he usado. Los recomiendo porque los he usado y sé sus efectos. Yo no he tomado la vildagliptina, la saxagliptina, la alcogliptina, pero les voy a mandar bibliografía agregada de todos estos para que si alguien se decide por otros tipos de incretinas, pues los pueda utilizar, ¿no? Bueno, aquí están las referencias. Yo les voy a mandar la bibliografía, pero en español, para que no tengan problema para leerla, y nada más una en inglés. Voy a mandarles 4 en español y una en inglés. Les deseo que se pasen un buen día. Hoy es martes 9 de julio de 2024. Es un ensayo que estoy haciendo. Si no veo que sea pues benéfico para todos, pues ahí le detengo. Espero sus comentarios. Voy a seguir. La mayoría de los temas que tengo son de tipo endocrino, aunque también, ¿qué creen? Que ya estoy comenzando a ver también de cultura general y acabo de terminar uno que lo presentaría la próxima semana, que es en relación a autores de filosofía, Carlos Jung. Es el primero que tengo. Gracias. Hasta luego, compañero. Bye.